Saludos y buenas noches, un fuerte abrazo. Ya estamos por acá, listos para entrarle a la plática de esta noche. Estábamos corrigiendo algunos problemas de luz, pero como que no nos corregimos mucho. Siempre tenemos la misma complicación. Bueno, hoy vamos a conversar sobre temas de actualidad, pero desde un enfoque económico. Fíjense qué interesante la plática que vamos a tener ahora. Ustedes saben, hoy estamos a 34 años de los acuerdos de paz. Vamos a conversar sobre dónde están las instituciones que se crearon en los acuerdos de paz y con uno de los protagonistas que ha tocado la puerta de esas instituciones. Pero también queremos abordar desde el enfoque económico, que es prácticamente el centro de la plática de este día, ¿qué está pasando en realidad en la cabeza de la gente que está tomando las decisiones en este país? Fíjense una cosa, aprueban una quincena 25, le dicen, que va a ser entregada ya en estos días, pero resulta que esa tal quincena 25 no estaba en el presupuesto 2026 y el presupuesto 2026 lo acaban de aprobar hace un par de semanas. Entonces, todas las señales nos indican que esta no es una medida planificada, no es una medida que fue trazada como parte del proyecto 2026. Eso quiere decir que si no es una medida que fue programada, planificada y proyectada, porque no está en el presupuesto 2026, fue un as sacado de la manga utilizando recursos públicos y vamos a ver cuál es el propósito. Vamos a hablar de todo esto. Ojo con esto, interesante lo que estamos viendo. ¿Qué hay detrás de esas decisiones que tratan de regalar dinero público, dinero del Estado? ¿Qué busca esas regalías? ¿Será que buscan compras de voluntades? ¿Será que son medidas que buscan ablandar la crítica de la gente? ¿Será que son medidas o de verdad son medidas que están fundamentadas en la preocupación solidaria de ayudar a la gente y el bolsillo de la gente en un mes complicado? Vamos a platicar de todo esto. Yo les pongo todos los escenarios. Yo, por supuesto, tengo mi propio criterio, pero hoy va a ser interesante platicar sobre todos estos apartados. Quiero darles la bienvenida, pedirles que nos regale su like, que nos ayude a compartir este contenido y, por supuesto, que converse con nosotros. Hoy es viernes 16 de enero 2026. Conmemoramos 34 años de los acuerdos de paz. Usted sabe que el propósito que nos convoca es contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, al licenciado Juan José Ortiz, economista, pero también ustedes lo conocen como uno de los principales voceros de los afectados de la estafa millonaria de Cosario. Juan José, buenas noches, gracias por hacer espacio hoy viernes, 34 años de los acuerdos de paz. Buena plática vamos a tener, bienvenido. Buenas noches, Franklin, un placer saludarte. Bueno, el saludo también para las personas que sintonizan el vasito hasta ahora, ¿verdad? Y bueno, pues, como tú dices, hay temas interesantes desde una visión económica que hay que reflexionar. Totalmente, totalmente. Bueno, quiero hacer un apartado antes de entrarle al enfoque económico. Hoy estamos conmemorando, Juan José, 34 años de los acuerdos de paz. Y los acuerdos de paz, bueno, hay tantos cuestionamientos. Hay como 2 o 3 cosas que yo quería consultarte. Primero es esa frase que quedó, digamos, golpeante, por supuesto, que ha sido muy dura para muchas familias que vivieron el lado más duro, más cruel, más doloroso y más sangriento de los acuerdos de paz.
las familias que lo perdieron todo, incluyendo a sus seres queridos. Muchos no saben ni dónde quedaron enterrados sus seres queridos. Bueno, tú eres de uno de esos territorios de Chalate, comunidades históricas. Pero Bukele dijo que los acuerdos de paz fue una farsa. Te dejo ese primer elemento. Y segundo, hace 34 años, dentro de este marco de acuerdos, se definieron la creación de instituciones que rompieran con esquemas del pasado, de control, de cierre de espacios civiles, ciudadanos, políticos, y crear instituciones que estuvieran enfocados en respetar, defender y promover los derechos humanos. La Procuraduría de Derechos Humanos es una. Policía Nacional Civil. Se habló del Ejército. Hoy son 3 actores que nuevamente los vemos en el tablero. ¿Cómo los ves? Con estas 2 preguntas entro, Juan José, para hablar un poco de los acuerdos de paz. Bueno, Franklin, en términos generales, pues ya tú has hecho un breve esbozo, ¿verdad? Hoy se celebran 34 años del acontecimiento histórico más contemporáneo del país, la firma de los acuerdos de paz. Acuerdos que pusieron fin al conflicto armado, al conflicto bélico, que, bueno, algunos dicen 10 años, pero en términos generales, pues podemos decir que desde inicios de los años 70, ¿verdad? Donde se empiezan a construir las primeras manifestaciones de organizaciones sociales, ¿verdad? Que finalmente conformaron desde la clandestinidad las fuerzas que llegaron a conformar el FMLN hasta el 16 de enero del 92. Estamos hablando pues de casi 22 años de conflicto armado. Mira, yo no me voy a cansar de decir, ¿verdad? Que la ignorancia y la estupidez son atrevidas, ¿verdad? Y eso pues tratando de ser lo más educado posible, pues. Cuando tú oyes a un funcionario de la altura de un presidente del país decir que los acuerdos son una farsa, pues a mí lo único que me produce reaccionar es decirte eso, que la estupidez y la ignorancia son atrevidas. ¿Qué puede saber una persona que hoy está al frente del país de lo que fue el conflicto armado si nunca lo vivió? Nayib Bukele era un niño cuando la guerra estaba en su pleno apogeo, pues probablemente incluso hasta fuera del país. Y creo que lamentablemente no hace honor a las palabras que incluso el doctor Armando Bukele, ¿verdad? A lo largo de toda su trayectoria como un actor político de la realidad del país, plasmó, ¿verdad? Una vez firmados los acuerdos de paz en un programa televisivo, ¿verdad? Que se llamaba, la verdad se me ha escapado el nombre, ya uno se está volviendo viejo, se vuelve difícil recordarse. No recuerdo cómo se llamaba el nombre del programa del doctor Armando Bukele, Aclarando Conceptos. Sí. Ahí él dejó establecida su postura, su visión como un actor político de lo que fue la guerra y lo que fueron los acuerdos de paz. Entonces, mira, Franklin, yo creo que no vale la pena realmente pronunciarse por las declaraciones que Nayib Bukele ha dado en su momento. Los acuerdos de paz no fueron una farsa. Yo lo que te puedo decir al día de hoy es que quien se acabó los acuerdos de paz fue precisamente Nayib Bukele. Porque, como te decía al inicio, los acuerdos pusieron fin al conflicto bélico, a la persecución desde el aparato de Estado, de las fuerzas de seguridad pública de aquel entonces. Llámese Guardia Nacional, Policía de Hacienda, el mismo Ejército, la intervención militar de los Estados Unidos, el secuestro, la persecución política, la desaparición física de muchos cientos de miles de salvadoreños. Entonces, a mí me parece realmente bochornoso, pues, que un presidente, ¿verdad? Y más aún en la condición actual de un presidente inconstitucional,
pronunciarse, ¿verdad?, por los acuerdos de paz. Entonces yo lo que te puedo decir, Franklin, yo tenía 19 años, ya iba a la universidad cuando se firmó el acuerdo de paz. En efecto, pues yo vengo de Chalatenango, de la cabecera, de una de las zonas más duras del conflicto armado. Perdí familiares en la guerra, tíos, familiares directos, familiares que se incorporaron a la lucha armada, a la lucha organizativa. Y recordemos que la guerra es producto de la marginación, la exclusión política, social y económica de aquel momento. Entonces, los acuerdos de paz no pretendían en un primer momento, ¿verdad?, resolver el tema económico, pues, o sea, si bien el modelo económico de los años 70, que provocaba marginación, exclusión, ¿verdad?, persecución política, secuestro, asesinato de todo aquel que no simpatizara con los gobiernos militares de turno, la guerra se da por el cierre de espacios, es decir, el control del poder para cambiar el modelo económico que era marginador y excluyente. En el camino, pues la guerra de alguna manera se fue más consolidando por el cierre de espacios, ¿verdad?, democráticos, por los fraudes electorales que las dictaduras militares de aquel entonces pues implementaron, ¿verdad? Y finalmente eso llevó, ¿verdad?, al cierre de espacios, al cierre de diálogo, al cierre de la sensatez y de buscar alternativas de solución en aquel momento. Y finalmente pues se construyen, ¿verdad?, organizaciones inicialmente sociales que luego dan el paso a convertirse en organizaciones político-militares que finalmente desencadenaron en lo que se conoce, ¿verdad?, como el FMLN. Así que yo en este día, Franklin, sigo conmemorando los acuerdos desde mi particular estilo, ¿verdad? Los acuerdos no pretendían resolver todos los problemas sociales, políticos y económicos. Pretendían nuevamente instaurar mecanismos de diálogo, participación política, que esa participación permitiera accesar al poder y desde el poder intentar, ¿verdad?, dar un viraje a la situación gravísima que había a nivel económico, político y social del país. Así que vaya mi homenaje, ¿verdad?, para todos aquellos salvadoreños que de una u otra manera ofrendaron su vida. Ahí dejemos a la estupidez y a la insensatez, es decir, que los acuerdos de paz fueron una farsa. Yo lo que te puedo decir a 34 años, que jamás me imaginé yo que 34 años después, hoy estamos en una nueva guerra, donde hay persecución política por decir lo que pensás. Hay gente detenida por el simple hecho de no compartir la visión de conducción de este país. Y realmente es vergonzoso, pues, que no hemos aprendido la lección, que todavía hay personas que ni tan siquiera vivieron la guerra y son tan irresponsables, tan imprudentes y tan irrespetuosos en decir que los acuerdos de paz fueron una farsa. Y el tema de las instituciones, te preguntaba, ¿por qué te pregunto esto? Porque ustedes han pasado por ahí con esta peregrinación sobre el caso sobre el propósito de resolver esta estafa a la que han sido víctimas, COSAVI. Bueno, por eso te hablaba que Nayib Bukele es el que se ha acabado los acuerdos de paz. Él, a través de su gobierno, han desnaturalizado totalmente las instituciones creadas a partir de los acuerdos de paz. En los acuerdos de paz quedó establecido que había que crear una Policía Nacional Civil encargada de la seguridad pública. ¿Quién está ejerciendo la seguridad pública en este momento en las calles? El Ejército, que precisamente fue una de las condiciones para firmar los acuerdos de paz, que el Ejército no tenía la preparación técnica ni profesional para ejercer funciones de seguridad pública. Y por eso se creó la Policía Nacional Civil. También se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Hoy la Procuraduría no defiende derechos humanos, defiende los intereses de este gobierno.
Es quizás la más lamentable de las instituciones que se han desnaturalizado con este gobierno. Y luego el tema de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura y otras instituciones. Perdón, Franklin, que se me fue el sonido. Sí. Te decía, ¿verdad? Lo que ha habido es un proceso de desmontaje, de desnaturalización de la razón de ser de las instituciones creadas a partir de los acuerdos de paz, y ahora lo que vemos son instituciones totalmente plegadas al poder de turno. Entonces, prácticamente vamos camino a una nueva dictadura. Ojalá, ¿verdad? Porque quienes sí vivimos el conflicto armado sabemos lo duro que fue. Ojalá no tengamos que llegar a situaciones tan lamentables como se sucedió en los años 70 y en los años 80. Bueno, tocando estos temas agotados, digamos, pasemos al siguiente elemento. Quincena 25. Económicamente, desde el enfoque económico, vamos a ver, ¿cómo podemos interpretarlo? Yo mencionaba dos detalles al inicio. El primer detalle es que esta medida, quincena 25, Juan José, no está en el presupuesto y el presupuesto lo acaban de aprobar. Si no está en el presupuesto y lo acaban de aprobar, eso quiere decir que no está en el proyecto 2026, no lo tenían contemplado como política pública. Y entonces, si no es una política pública, es una medida que tiene otro propósito. Me quedo ahí para escuchar tu valoración sobre este anuncio que se ha hecho en el marco de una serie de tropiezos en los que ha caído este gobierno. Bueno, mira, Franklin, este anuncio que finalmente ya se convirtió en ley de la República se puede abordar desde distintas aristas, desde la arista política, la arista electoral, la arista fiscal, la arista institucional que tú has tocado, y hasta una arista eminentemente antropológica y cultural. Yo quiero comenzar quizás por la arista política porque creo que es la fundamental que explica por qué una decisión como esta aparece a pesar de que no estaba contemplada en el presupuesto general de la nación que fue aprobado en diciembre. Bueno, mira, Franklin, a lo largo del año 2025 y particularmente a finales del año 2025 y al inicio del 2026, se han dado una serie de sucesos sociales, políticos e incluso económicos que han golpeado la imagen del gobierno. Por ejemplo, a finales del 2025, pues se da el despido de más de 20,000 empleados del sector público. Este es un acontecimiento que ha golpeado a este gobierno y particularmente a la imagen de Nayib Bukele. Al inicio del 2026 nos topamos con una serie también de acontecimientos, como el lamentable suceso de esta residencial Marsella, que también, ¿verdad?, de alguna manera golpea la imagen, dado que, como tú señalabas, el gobierno se vanagloria de decir que la economía en el tercer trimestre ha crecido 5.1%, producto del despegue del sector de la construcción. Mira el gran despegue del sector de la construcción lo que está causando. Y no solo la construcción en el sector privado, sino que la construcción en el sector público. Recordemos a lo largo de todo el 2025 el viaducto Los Chorros, por ejemplo. Sí. Ahora, yo quiero detenerme, Franklin, para quizás explicar desde mi perspectiva lo que creo que causó esta decisión. A ver. En ese lamentable suceso de Ciudad Marsella, han pasado una serie de errores garrafales, no solo del gobierno, sino que de muchos funcionarios del gobierno, que han provocado que finalmente el gobierno se vea forzado a tomar esta decisión para aplacar un poco la gangrena y la erosión y el malestar que hay con este gobierno.
Por ejemplo, cuando pasa lo de Ciudad Marsella, se presenta la ministra de Vivienda diciendo que ella llegó ahí por órdenes del presidente Bukele. Uno se pregunta, o sea que si el presidente Bukele no le da la orden a la ministra, nunca se hubiera aparecido. Imagínate el primer error, la primera estupidez política que llega a decir la ministra. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que es una estupidez? Porque los funcionarios de gobierno creen que a todos los lugares donde van y dicen estoy aquí por órdenes del presidente Bukele, eso les da un escudo protector. Ajá. Es una estupidez política, Franklin, llegar a decir estoy ahí porque Franklin me lo ordenó. Sí, sí, sí. Lo que tendría que haber dicho la ministra, mire, he venido porque son mis atribuciones. Soy parte de las instituciones del Estado que tienen que ver con este incidente. Uh-huh. Segundo error político, llega el ministro de Obras Públicas. El burro hablando de orejas, llega a hablar de una mala construcción, una mala obra. Al ministro de Obras Públicas se le olvida que aquí en la nuca tiene el viaducto de los Chorros. Sí. Mira la tercera estupidez. Llegan a decir ambos que le han suspendido los permisos a la empresa constructora. Sí. Uno se pregunta, Franklin, ¿y quién dio los permisos para que la empresa comenzara a hacer el proyecto habitacional ahí? No fue el mismo gobierno, no fue el mismo Nayib Bukele, pues ahí está el video que es público, donde él dice, le he dado órdenes al ministro de Medio Ambiente para que en menos de 100 días desentrampe cientos de miles de millones de dólares que están atorados ahí en el Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Y ojo, ¿verdad? Porque la ministra y el ministro llegan a decir, hemos parado los permisos, cuando eso no es competencia de ninguno de ellos dos, es competencia del ministro de Medio Ambiente. Paradójicamente, el ministro de Medio Ambiente no llegó. Y ya vamos a ver por qué no llegó. Ajá. Y por último uno dice, bueno, y si han parado los permisos a Salazar Romero por ese incidente, ¿por qué la ministra de Vivienda no llega al viaducto de los Chorros a decir que se suspenden los permisos de construcción de esa obra que es un total y monumental fracaso, Frank? Ajá. Sigamos con los acontecimientos para llegar a la explicación de esta decisión económica. Sí. Bueno, finalmente, después de todas esas sarta de errores políticos y de estupideces políticas que fueron a cometer los funcionarios del gobierno, aparece una señora que le dice a la ministra de Vivienda, yo no creo en la palabra de Nayib Bukele, yo no creo en Nayib Bukele. Y ojo, Franklin, porque no debemos de ver las declaraciones de esta señora aisladas de un contexto nacional. Yo te aseguro que si tú vas a preguntarle a los más de 20,000 despedidos del sector público qué piensan de Nayib Bukele, la gente va a decir exactamente lo que esa señora le dijo a la ministra de Vivienda. ¿Y por qué es importante destacar esto, Franklin? Porque en todas las encuestas aparece el miedo, que la gente tiene miedo de decir lo que piensa del gobierno. Lo interesante de las declaraciones que da esta señora es que perdió el miedo, Franklin. Le dice a la ministra y se lo dice frente a los medios de comunicación. A mí no me cabe la menor duda que esto lo escuchó inmediatamente Nayib Bukele. Y ojo, Franklin, insisto, esta no es una declaración aislada. Preguntarnos a los afectados de COSAVI qué pensamos de Nayib Bukele. Preguntarle a todos los vendedores del centro de San Salvador que están siendo sacados a garrotazos del centro histórico. Preguntarle a todos los lesionados que quedaron de la estúpida decisión de Mario Durán de ir a golpear y a garrotear personas allí al Parque Surita. Preguntarle a todos los despedidos del sector público.
a los de salud, a los de educación, a los empleados municipales. Entonces, esto fue interesante porque lo que queda al descubierto es que la gente poco a poco está perdiendo el miedo, Frank. El hartazgo ha comenzado a aparecer públicamente. Y entonces las declaraciones de esta señora son interesantes por una sencilla lógica, porque la desconfianza rompió al régimen de excepción. Cuando esta señora le dice a la ministra, yo no confío en Nayib Bukele, lo que se está poniendo al descubierto es que la desconfianza está rompiendo el régimen de excepción. Es loable el valor que tuvo esta señora, pues, si esa señora sabía que estaba en los medios. Y mira la reacción torpe de la ministra, se descompone toda, se pone toda neurótica y empieza a decirle, no, eso no es cierto. Le alzó la voz. Y el ministro de Obras Públicas mejor se hizo el de los panes. Sí. Ahora, bueno, y todavía viene... Como dice Juan José, calladito te ves más bonito, ¿entendió él? Y mira lo interesante, porque uno ve cosas en esa imagen, Franklin. Allá andaba un disque periodista, micrófono pagado del gobierno, ¿verdad? Sí. Que de forma deliberada bota el micrófono en un intento de querer distraer la atención de lo que esta señora le estaba diciendo a la ministra. Algunos dicen, Juan José, que hasta se asustó y salió volando el micrófono. Bueno, cuando ya vamos a hablar de otras estupideces, Franklin. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Y para cerrar con broche de oro las estupideces que han llevado a tomar esta decisión, Franklin, para detener la erosión de la imagen del gobierno, esta semana que finalizó, vemos al presidente de la Asamblea Legislativa cometiendo el error político más garrafal de cara a un año electoral cuando da unas declaraciones y dice que si la oposición alcanza 16 diputados, esto se acabó. Mira, si yo fuera Nayib Bukele, no solo los hubiera quitado a todos por inútiles y maletas, hombre, hasta los hubiera metido en el secot, porque todo este tipo de torpezas sería una mejor campaña. Sí, todo este tipo de torpezas. Imagínate que vamos ya iniciando un año preelectoral con esta sarta de torpezas e idioteces políticas de los funcionarios del gobierno. Esto, Franklin, es lo que llevó al gobierno a tener que tomar una decisión, porque había que frenar la gangrena, había que frenar la erosión, había que detener los golpes que este gobierno está recibiendo, particularmente cuando vamos camino a un año preelectoral, Franklin. Entonces, a mí no me cabe la menor duda, Franklin, que esta decisión no está pensada para ayudar a la gente, está pensada precisamente para frenar la erosión política, el desgaste que este gobierno está teniendo por una serie de acontecimientos que van desde el despido de más de 20,000 personas en el sector público, lo de Ciudad Versalles, los 2 ministros idiotas que llegan ahí a meter las 4, porque todos los funcionarios de Nayib creen que con ir a decir que el presidente los mandó, la gente tiene que arrodillarse y besarles la mano. Sí. Y entonces antes le funcionaba, Juan José. Mira, Juan José, no sé si tú estás de acuerdo en esto, pero antes eso les funcionaba. Decían Nayib Bukele y la gente aplaudía. Pero hoy lo ves y tú has dicho varios casos y yo te sumo a todos esos casos que han mencionado, los pacientes crónicos con deficiencia renal, que por los despidos tuvieron que desenchuflarlos. No pudieron recibir sus tratamientos. Se habla de algunos que han fallecido. Y entonces la lista de errores es larga. ¿Ah? La lista de errores es larga. Ahí tenés el malestar de una comunidad en San Vicente que les quieren imponer un basurero en la comunidad. No les ha bastado con ir a poner el secot que contamina los ríos, ¿verdad? Con las aguas grises y servidas que salen del secot.
ahora les quieren poner un relleno sanitario. Entonces, ¿qué es lo que, a qué conclusión llego yo en la primera arista política, Frank? Esta fue una decisión política, no ha sido una decisión estrictamente económica. Es una decisión política que tiene por objeto frenar la erosión, el desgaste, los golpes que está recibiendo este gobierno, algunos por decisiones propias del mismo gobierno y otras por errores y estupideces políticas que muchos de los funcionarios de gobierno están cometiendo. Mira, Franklin, es que el presidente del Congreso hable de que si la oposición alcanza 16 diputados, está reconociendo de que están débiles, de que tienen miedo y de que la posibilidad real de obtener 16 o más diputados no es descabellada por este montón de estupideces que el gobierno está cometiendo. Entonces yo desde un enfoque eminentemente político, la decisión fue política, había que frenar el desgaste, la mala imagen de cara a un año preelectoral. Ahora, en la arista electoral que viene amarrada a esta arista política, hay que recordar pues que 2026 es un año preelectoral. Totalmente. Que el gobierno entra a un año preelectoral, como dicen los salvadoreños, con los pies hinchados en el tema económico. Es decir, el tema económico es el talón de Aquiles de este gobierno. El tema económico es el que más está golpeando a las familias salvadoreñas. Y entonces, como vamos a un año preelectoral donde la situación económica aprieta, se toma una decisión como esta. En primer lugar, para hacerle creer a la gente que 2026 es el año del milagro económico, de la reactivación de la economía y que el despegue económico prometido al fin ha comenzado. Y mira la cadenita de cosas, ¿verdad? Porque por eso comencé con lo político, con las estupideces que hace el gobierno y que cuando se equivoca y le va mal, aplica la vieja confiable. Cuando el gobierno se equivoca en una decisión, ¿qué es lo que hace el gobierno? Ah, usted no va a pagar este mes el recibo del agua y la luz. Regala algo. Cometen otra estupidez, pasaje gratis una semana. Sí. Una estupidez del ministro de Obras Públicas, por cierto, de ese pasaje, ¿verdad? El viaducto Los Chorros. Se le murió un empresario, acordate. Así es. Sí, entonces había que desviar la atención y la mejor forma de desviarlo son precisamente a través de anuncios económicos, porque precisamente la gente resiente el tema económico. Cometieron otra estupidez, adelantan el aguinaldo. Hoy despiden 20,000 personas del sector público y en vez de que la gente les aplauda, ¿verdad? Toman una decisión como esta. Entonces, a mí no me cabe duda, Franklin, que en la arista electoral vinculada al tema político, esta decisión tomada de anunciar este salario 15-25 o 25-15, no sé cómo es que se llama, tiene por objeto dos cosas: engañar y convencer a la gente que el tan ansiado milagro económico que se ha publicitado desde que Nayib asumió el segundo quinquenio de su gobierno ha comenzado. Y mira, la tirita termina con anunciar que el tercer trimestre de la economía ha crecido 5.1. Y entonces Nayib quiere hacerle creer a la gente que ese crecimiento es inclusivo y que todos vamos a disfrutar de ese crecimiento. Y entonces se anuncia una medida eminentemente demagógica y populista, precisamente para convencer a la gente, ¿verdad? De que la reactivación económica hoy sí va viento en popa. Y qué curioso, ¿verdad? Que en un año preelectoral, al fin el despegue económico, según el gobierno, ¿verdad? Ha comenzado a dar resultados. Ahora, mira, Franklin, aquí hay que, yo ayer en un programa pues lo hacía son de broma, pero lo voy a repetir. Mira, es que está bien que hayan tomado una decisión así. En enero, ¿verdad? Según el discurso del presidente, pues el trimestre que más se deprime. Ahora, ¿y qué va a pasar en febrero?
Ah, bueno, mire, como viene febrero, el mes del amor y la amistad, me voy a inventar un decreto para que todos los moteles den servicio gratis. No te... Ajá, está Y bueno. viene marzo, ya vienen las vacaciones, entonces me voy a inventar un decreto presidencial para que todos los balnearios públicos del país y el de Cameron y el Bahía del Sol y el otro hotel que está ahí en la Costa del Sol den servicios gratuitos. Ajá. Y en abril, como viene Semana Santa, va a venir Dios a El Salvador porque Shakira ya le dijo a Dios que El Salvador está bonito como nunca antes visto. Y en mayo viene el mes de las madres y entonces voy a obligar a Panadería El Rosario y a las otras tiendas que venden pasteles para que a todas las madres les regalen un pastel. Y viene junio, el Día del Padre, y a todos los padres nos van a regalar una caja de condones. ¿Qué te estoy diciendo con esto, Franklin? Que esta Sí, medida que queda al descubierto, que eso, y aquí viene el análisis antropológico. Esta medida muestra dos figuras o dos conceptos vinculados a la clase política de este país: el populismo y la demagogia. Entonces, esta medida no pasa a ser más que demagogia y populismo. Y a lo largo del año, el calendario tiene una serie de actividades vinculadas al consumo que probablemente van a ser utilizadas por este gobierno para estar haciendo anuncios, ¿verdad? A lo largo de un año preelectoral, como te digo, en un intento de detener la gangrena, mi imagen se está erosionando y eso no conviene en un año preelectoral. Ahora, lo importante aquí es que ya no hay confianza. Y lo dijo públicamente la señora ahí en Ciudad de Marsella. Yo no confío en el presidente. Ahora mira, no es un caso aislado. Esta señora ha tenido la valentía de restregárselo en la cara a los funcionarios de gobierno, estando los medios de comunicación ahí. En transmisión en vivo. Y te voy a decir una cosa, ese video se ha hecho súper viral. O sea que estos temas le han golpeado duro. Yo te voy a leer comentarios, porque tengo otras preguntas, pero la gente está opinando y quiero pasártelas. Te voy a dejar estas preguntas para que las sumes al final de los comentarios. En este análisis que has hecho, Juan José, ¿de dónde están agarrando ese dinero? ¿Y tiene dinero el país para estar tirando migajas al pueblo en función de comprar voluntades, de manipular a la gente? ¿Tenemos visto para eso? Pues, porque hemos visto, ya te voy a preguntar sobre esto también, pero hemos visto a un presidente llegando en jet privado, avión privado, no sabemos si es alquilado, rentado, prestado, o son negocios por debajo de la mesa, no se sabe qué, pero llega en jet privado, compra helicópteros, manda a hacer residencias presidenciales nuevas, pero además, dentro de sus negocios privados, compran terrenos paradisíacos en la playa, compran edificios en el centro histórico. Entonces, el dinero, ¿de dónde lo están sacando? ¿Por qué se mueve así? Y lo segundo, ¿les está funcionando esta técnica, José, de regalar dinero? Todavía la gente les compra ese tamal mal amarrado y la gente vuelve a caer en el estado de zombie y adormecimiento. Te dejo ahí esos comentarios y vamos con las preguntas de la comunidad. Dice, quincena 25, mira cómo te copia la gente. Otra trampa cazabobos, en febrero la megabomba de humo es la loba Shakira, dice. Tiene toda la... Fíjate que, mira, esto está escrito desde, híjole, no me fijé la hora, pero fue antes. Y la gente estamos pensando lo mismo. Dice, el sultán regalón dando plata a montón. Está bonita esta frase. El sultán regalón dando plata a montón. Entre más jodido esté, más grande va a ser el regalo que va a dar. Algo así te entiendo, Juan José.
¿verdad? Saludos, Fran, bendiciones para usted y su familia, feliz noche. Muchas gracias, Mayrita Montiel, tan linda. Me encanta que nos den bendiciones. Buenas noches, Fran, dice Judy. Saludos, Judy. Saludos desde Houston, Texas. Excelente programa, dice Edgar Benítez. MZR, bendecida noche y saludos a todos. El Gallito, buenas noches. Vecindad, dice, la vecindad del Chavo. Judy Ram, están por ahí, dice, las instituciones pero no funcionan. Están las instituciones pero no funcionan, dice Juan José. Hola, Fran, saludos. Lidia Benítez. ¿De dónde están saliendo esos? Vaya, aquí está. ¿De dónde están saliendo esos recursos para la propaganda? Juan José, ayúdanos a entender esto, porque pueden estar saliendo de las pensiones. O sea, somos un país que presta dinero todos los días. Le debe a todo el mundo, debe pensiones, debe aquí, debe allá, pero el dinero se mueve. Incrementaron presupuestos para propaganda, etcétera. ¿De dónde sale ese dinero? 70 millones que el pobre pueblo sufrido vamos a tener que pagar a lo largo de a largo plazo y a corto plazo. Aquí me queda una pregunta adicional, José. Salió hablando en una conferencia de prensa el ministro de Trabajo y dice que alrededor de 1 millón de salvadoreños van a ser beneficiados con esa medida propagandística que tú le has llamado así. Quiero que nos ayudes a aclarar esto. Buenas noches, Fran, dice Fran Portillo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, dice Fatiana. Feliz día para celebrar los 34 años de los acuerdos de paz. Saludos, licenciado Juan José, dice Judy. Vamos a ver. Buenas noches, Fran. El Bachi está desesperadito porque sabe perfectamente que su popularidad está por los suelos y más que todo con el desastre de la intervención de la ministra de Vivienda y los reclamos que recibió. Dice, excelente exponente, explica bien claro el licenciado Ortiz, dice Rosibel Ramos. Excelente, gracias. Si tienen preguntas, pónganlas, consultas, preguntas, opiniones, reacciones sobre lo que ha dicho nuestro invitado. Para 3 meses y no hay nada alentador para los afectados de COSAVI. Eso es cierto. Yo perdí un tío en la guerra y hasta la fecha no hemos sabido nada de dónde quedó su cadáver. Lastimosamente estamos volviendo a las causas porque se dio la guerra civil en los 80. Había muchas injusticias. Dice, violentaban los derechos humanos y mucha corrupción del gobierno en turno entonces. Julio Flores, solo en sus encuestas y con el apoyo de sus troles es que aparece con el 97% de aprobación. La realidad con que la población es completamente diferente, cada día pierde más popularidad. Dice, pero el papá de ese dictador sí estaba con todo, colaborando con la guerrilla. 34 años del fraude y negociar la impunidad de no mandar al paredón a Chafik, Sánchez Serén, María Chichilco y muchos más secuestradores criminales del FMLN, dice su papel. Si fuera farsa, no fuera presidente, porque todavía estuviera la dictadura militar, solo ellos gobernaban. Bueno, que igual está gobernando como en esos tiempos. Buenas noches, dice Sol. Buenas noches, una pregunta para su invitado. ¿De dónde saldrá esa quincena 25? Si en el presupuesto 26 no estaba contemplado. ¿Será preludio de que habrán más despidos en el gobierno? Puede ser. Te dejo ahí la pregunta. Les recuerdo orar mucho, ya que al padre de la mentira, que es Bukele, también se tiene que combatir con mucha oración. Excelente, MZR. El bachiller jamás vivió esa guerra que vivimos, el sufrimiento que vivió el pueblo. La masacre es triste estar pensando que podríamos llegar a esos tiempos. Como siempre, el pueblo le toca pagar todo. De ahí va a salir el dinero. Dice, afuera nuevas ideas. Abrimos muchos espacios para nuestro pueblo. Vamos a ver.
Los que vivimos esa guerra no quisiéramos volver a vivirla. Este bachiller está cometiendo injusticia, persecución política por denunciar la injusticia violenta en los derechos humanos. Michi, bienvenido Juan José, dice de COSABI, dejemos nuestras preguntas y comentarios, por favor. Dice Julio, los afectados de COSABI llevamos 2 años luchando por la recuperación de nuestros ahorros. El Estado está en crisis financiera. ¿Estará utilizando nuestros ahorros para financiar esta quincena 25? Todas esas preguntas, déjenme decirle, son válidas, porque este gobierno oculta todo, no se sabe cómo maneja el dinero. Da mucha tristeza cómo están desmantelando toda nuestra memoria histórica. El pueblo, como lo comenzaron a reprimir, tuvo que irse a las montañas hasta llegar a una ofensiva. Aún es tiempo que este gobierno reflexione, que dialogue, que no se cierre, dice Fatiana. Like 32, buenas noches, saludos para todos. Vamos a ver, son un montón de comentarios. Voy a leer un par más y luego vamos a tratar de hacer una segunda ronda. La señora Sol llegó a hacer el show, fue nada más hacer el show, no le van a solucionar nada a la gente. Ojo, esto no te lo comenté, Juan José, pero las noticias que hoy leímos en las virales del mediodía, lo que la gente está haciendo es entregando las casas, se está yendo de ahí. Dice, qué riegue de ministros, dice. Pues sí, ahora los ha detallado claramente, Juan José. Hay que destacar esta prudencia, dice. Like, por favor, dice el comandante. Frank, anda corte de policía, dice. No sean así. No sean así, hombre. Este es el corte de moda, no frieguen. Buenas noches, Frank, y a tu invitado. Los acuerdos de paz fueron una farsa, dijo el dictador de El Salvador, que sin el conflicto armado y los logros que se consiguieron, él nunca hubiera llegado a ser presidente. Ya activaron de nuevo los permisos y derechos de construcción. Eso es lo otro que te iba a decir. 2 días le duró, Juan José, la sanción a Salazar Romero. Y tú me enviaste un material que te lo quiero poner para que también ahí completemos. Ya hay mucho resentimiento del pueblo en contra de este gobierno por mucha injusticia. Buenas noches, dice Ingrid, ya apareció por acá, ya me extrañaba que no estuviera. Dejemos nuestro like y compartamos, dice Ingrid Escobar. Muy buenas noches, Ingrid, gracias por estar con nosotros siempre. ¿Y de qué sirve, dice el gallo, de qué sirve todo ese divorcio con Bukele si la gente, aunque lo garroteen, no se levantan en contra de este gobierno inconstitucional? Todo a su momento, gallito, todo a su momento. Mire, así decía Mauricio Funes, así decía Francisco Flores, así decía Tony Saca, todo a su momento. ¿De dónde sacaron ese dinero que van a negociar? Años, trabajadores y nosotros. No tenemos empleo que nos van a dar, no nuestro dinero propio, dice, afectados de COSABI. Eso de Tecoluca le dio todo el respaldo a este personaje, y eso que Tecoluca le dio todo el respaldo. Afuera Bukele y su familia, dice el gallito. El dinero lo están sacando del fondo de pensiones, como dice el dicho. Lo que no cuesta, se hace fiesta. Vamos a ver, voy a quedar hasta aquí. Chiche saludar con sombrero ajeno, porque puercas no venden el cachimbo de Bitcoin que tiene Bukele. Ajá, y de ahí empieza a pagar, ¿verdad que sí? Vaya, Juan José, te dejo todos los comentarios. Bueno, mira, yo quisiera hacer el análisis hoy sí desde la arista económica, precisamente porque la pregunta es de dónde sale el dinero para esta iniciativa económica que se ha aprobado. Pero antes de eso, Franklin, yo miro todos los comentarios en tu programa y esta es la verdadera encuesta. Si tú ves, leíste cerca de 25 comentarios y ninguno a favor del gobierno. Ya van a venir los troles que típicamente se meten a estos programas, ¿verdad? La última vez que estuviste conmigo, hasta Walter Araujo vino a tu programa a escribir, ¿verdad? Entonces, estas son las verdaderas encuestas y no solo pasa en tu programa, Frank. Esto está pasando en todos los espacios de opinión pública, que de cada 100 comentarios, 70, 80% de ellos son críticas al gobierno. Solamente un 10% de los típicos troles, ¿verdad?, pagados por el gobierno,
son los que salen a defender, pero la respuesta de la gente ante los comentarios que estos mismos troles opinan es otra avalancha, ¿verdad?, de contrarrespuestas, cuestionando las decisiones del gobierno. Pero bueno, mira, Franklin, veamos si es cierto que esta era una medida económica pensada para favorecer a los grupos más vulnerables del país. Fíjate que, en primer lugar, la medida de esta quincena 15-25 solo es para el sector formal de la economía. Veamos números. Del 100% de personas, del 100% de la población económicamente activa, es decir, de personas en edad de trabajar, solamente el 27% trabaja, Franklin. Y de ese 27%, más o menos, ¿verdad?, un 20% en el sector formal es salario mínimo. Es decir, cerca de $408 en el área urbana, ¿verdad?, del sector comercio. Vamos a usar ese dato, porque hemos visto que hay salarios mínimos para el sector agrícola, ¿verdad?, y para otras actividades de la economía del país. Vamos a usar el salario mínimo más alto, el de $408. Según este decreto, si tú ganas $408, la quincena que te van a otorgar, ¿verdad?, el incentivo económico son $204. Ahora, el decreto también tiene un techo para todos aquellos asalariados que ganan hasta 1,500. Si tú ganas 1,500, a ti te van a dar $750, Franklin. Si a ti te dan $750, te van a dar 3 veces más de lo que gana una persona que tiene salario mínimo. Entonces uno se pregunta, ¿esta medida está verdaderamente pensada para ayudar a los sectores económicos más desfavorecidos? ¿O es una medida desesperada para reenamorar a lo que se llama la clase media asalariada, que en su gran mayoría es la que está molesta con las decisiones del gobierno, porque muchos de esta clase media asalariada que hoy van a recibir este estímulo, en el mes de diciembre se acaban de salvar de ser despedidos? Y ojo, se salvaron de la macheteada de diciembre. No sabemos si a lo largo del 2026 todavía van a haber más despidos. Entonces, mira qué interesante. El 23% de toda la población económicamente activa trabaja. Eso quiere decir que el 77% no lo hace. Pero mira la paradoja. Nayib Bukele no se ha sacado de la bolsa de su patrimonio personal, ni del Bitcoin, el dinero que va a servir para otorgar este estímulo. ¿De dónde está saliendo la plata? Está saliendo de los impuestos que todos los salvadoreños pagamos. Y mira qué paradójico. El 77% que no va a recibir este estímulo económico es quien va a financiar con sus impuestos al 23% que sí lo va a recibir. Y de ese 23%, como te menciono, cerca de entre 15, 17, incluso hasta 20% es salario mínimo. Pero cuando yo miro el techo y el piso, si yo gano $408, me van a dar 204. Si gano 1,500, me dan 750, Franklin. 3 veces más de lo que una persona que gana salario mínimo. Aquí es donde queda al descubierto que esta medida no está pensada para favorecer a los sectores más populares. Y mira la demagogia de algunos diputados que ya comenzaron a sumarse a la campañita, ¿verdad? Ah, no, mire, Franklin, fíjese que usted, como no trabaja en el sector formal, no va a recibir el beneficio. Pero como usted tiene una pupusería, con todo este incentivo económico que le vamos a dar a la gente, esa gente va a ir a comprar pupusas a su negocio. Y por tanto, usted también se va a ver beneficiado. Sí. Lo que no te explica el gobierno es que
tú que no tienes un trabajo formal, pero pagas impuestos al Ministerio de Hacienda, pagas el IVA cada vez que compras un bien o un servicio, con tus impuestos se va a pagar, se va a estimular a ese 23%. Y ojo, ¿verdad? Porque, como te digo, ¿de dónde sale el dinero? No está saliendo del Bitcoin. No está saliendo del patrimonio personal de Nayib Bukele. Sale del impuesto que pagamos todos los salvadoreños, independientemente que trabajemos o no trabajemos. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Vayámonos a la parte técnica, a la parte presupuestaria. Es que mira, cuando se aprobó el presupuesto general de la nación, Nayib Bukele jamás se imaginó que esta señora le iba a decir eso a la ministra de Vivienda. Y como tú bien dices, esas declaraciones se han vuelto tan virales que incluso ya superan la misma popularidad que Nayib tiene en las redes sociales. Sí. Entonces, ante eso se han visto forzados a tomar una decisión sin explicar cosas técnicas. Claro, ¿verdad? A la gente no le interesa discutir cosas técnicas, la gente lo que quiere es el dinero. Pero veamos rápidamente cosas técnicas. A mí no me gusta meterme ahí porque la economía uno debe de tratar de explicarla de la forma más sencilla, no de una manera técnica y complicada. Sí. Se van a gastar cerca de 70.2 millones de dólares para esta medida. Primera pregunta técnica, Franklin. ¿De qué parte del presupuesto general de la nación va a salir este recurso? Si tú le quitas 70 millones a cualquier cartera del Estado, aún de las grandes, a salud, a educación, a seguridad pública, a casa presidencial, a la deuda, es una cantidad considerable. Ya no digamos aquellas instituciones de gobierno que ni tan siquiera llegan a 70 millones de presupuesto. Entonces, la primera pregunta técnica es, ¿se va a agarrar dinero del presupuesto, pero de qué carteras? Y si ya hay destinadas las carteras a las que se les va a trastocar su presupuesto, ¿dónde está el decreto legislativo de refuerzo presupuestario o de traslado de partidas de una cartera a otra? Ahora, pero ayer que se aprobó, Juan José, ahora mira, ayer que se aprobó, no se definió eso. Por eso, el decreto lo que establece, Franklin, si tú lo has leído, es que cada cartera de Estado va a tener que asumir ese compromiso. Ya te entendí, ajá. Entonces, la pregunta es, ¿y aquellas carteras de Estado que su presupuesto no supera ni los 3 millones de dólares, cómo van a quedar? Van a meter ahí. Con la asignación presupuestaria que se les dio a finales de diciembre de 2025, van a tener dificultades para funcionar. Yo no quiero imaginarme, ¿verdad?, cómo van a quedar ahora estas carteras cuando en la planificación y formulación del presupuesto una erogación de esta naturaleza no estaba contemplada originalmente. Y aquí tú ves lo demagógico, lo populista y lo irresponsable que ha sido el gobierno y particularmente el presidente. A él no le importa cómo van a ser las carteras de Estado, lo que importa es detener la erosión. Entonces, hay solo una cosa, mira, José, en este análisis que has hecho de los beneficiados, la distribución, los porcentajes, hay que tomar en cuenta una cosa, esa es una ley voluntaria. Yo, francamente, pocas veces he visto, bueno, no me acuerdo, leyes voluntarias, o sea, una ley que si vos querés la cumplís y si no querés no la cumplís. Y el tema es a los privados. Ahí les dicen, miren, ustedes es voluntario, pero a la hora de hacer las cuentas alegres, el ministro de Trabajo los incorpora, porque él te habla de 1 millón de beneficiados. Y francamente, esta ocurrencia, este invento y esta medida populista y preelectoral, no sé si los empresarios la han tomado y han aplaudido. Lo que he visto es a la Cámara y a estos empresarios que siguen adulando, ¿verdad?, y alabando
esos círculos de alabanza del buquelato. Pero el empresariado va a asumir esto porque es voluntario. Porque tú hablabas de un porcentaje, pero yo francamente eso yo no lo incorporo. No estoy seguro que la empresa privada lo vaya a pagar. Bueno, mira, Franklin, interesante el papel que el sector empresarial debe de jugar en esta medida. Fíjate qué conveniente y qué cínico es el decreto impulsado por el presidente. Mira, Franklin, es que el presidente puede hacer lo que le dé la gana con las carteras del Estado. Pero el Estado no le puede ordenar a un empresario. Te voy a decir una ridiculez, pues, pero no estamos lejos de que suceda en este populismo y demagogia preelectoral. Es que el Estado no puede venir a decirte, Franklin, hemos sacado un decreto para que en su pupusería ustedes las pupusas a 5 centavos. Ajá. Y no me importa si usted está de acuerdo o no. Entonces, el Estado puede hacer lo que estime pertinente y racionalmente en las instituciones públicas, pero la empresa privada es otro mundo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es injerencia estatal en el sector privado. ¿Y quiénes son los que más lloraban cuando el FMLN gobernaba en este país? No eran los empresarios, pues, que decían estatismo, intervención de precios es estatismo. ¿Y qué está haciendo Nayib Bukele con esta medida en el sector empresarial? Les está ordenando que lo paguen. Y mira qué cínico. Te dicen, este año es opcional, pero el año 2027 va a ser obligatorio. ¿Por qué? Por un cálculo electoral. Porque tú como empresario me vas a pagar a mí entre el 15 y el 25 de enero los $750 o los 204 y 10 días después son las elecciones presidenciales. Pues sí. ¿Qué quiero decir con esto, verdad? Que hoy es opcional, pero el gobierno te lo pone como obligatorio el otro año. ¿Por qué? ¿Cómo se hacían las presiones para que los empleados privados votaran por el partido de gobierno? Las grandes empresas te amenazaban. Mire, si usted no me trae una foto marcada con la papeleta, lo vamos a despedir. Esa era la visión en el sector empresarial. Sí. ¿Qué están haciendo ahora? Exactamente lo mismo, Franklin, solo que modificando el método. Okay. Y mira qué interesante el cálculo fiscal. A ti te van a dar $750. Solo por el hecho de que ganes 1,500, tú ya eres sujeto de retención. Tú ya apareces en una tablita en el código tributario que te hace sujeto de obligado a pagar impuestos. ¿Qué va a pasar si en abril del 2027, cuando te toque declarar tu renta de 2026, fíjate la demagogia del gobierno, te dice, Franklin, yo le voy a dar 750 y no le vamos a deducir renta, IS y AFP. Ajá. Pero al final es un ingreso que sale de las arcas del Estado, en el caso de los empleados de gobierno. Entonces, en la declaración de renta de abril, digo abril pues porque todos dejamos hasta el último día para declarar, en la declaración de renta de 2027 en abril, tú vas a declarar tus ingresos del 2026. Sí. Y probablemente si ya pagas renta con 1,500 de salario, esos 750 también los vas a tener que declarar. Pero ahora ha dicho que no. Con un agravante, Franklin. No, pues sí, es que tú le estás quitando hija, FP y renta, pero la obligación de declarar todos tus ingresos no te la han quitado. Y entonces esos 750 te van a aparecer ahí en tu declaración de renta. Te van a aparecer como ingresos netos. Entonces, yo no entiendo. Mira qué interesante, Franklin. Tú vas a votar en enero porque este gobierno te regaló $750, pero en abril el Ministerio de Hacienda probablemente te obligue a pagar más renta en tu declaración por ese regalo que te están dando en este momento. Lo mismo pasa con el salario mínimo.
La gente que gana salario mínimo, el Código Tributario establece que no estás obligado a presentar tu declaración de renta. Sí. Pero ¿qué pasaría si con estos $204? Yo no he revisado el Código Tributario, Franklin, te soy honesto, pues apenas ayer se ha aprobado el decreto, ¿verdad? Habría que ver si con estos $204 que el gobierno te está regalando y por el cual la gente está contenta, no te hace pasarte del tope que el Código Tributario establece y que finalmente te toque preparar tu declaración de renta. Y nuevamente hay un cálculo político, porque las elecciones presidenciales ya habrán pasado cuando tú presentes tu declaración de impuestos. Lo que yo he escuchado... Mira, el rol del sector empresarial es vergonzoso por varias razones. Primero, porque como te digo, los más férreos defensores de la intervención estatal en los asuntos privados y del mercado han sido los grandes empresarios. Y pues ahora aparecen en una payasada ahí, en una campaña publicitaria. Yo, el dueño del supermercado, me sumo al salario 15.25. Yo, el café más caro del centro histórico de San Salvador, me sumo al salario 15.25. Te lo voy mencionando así para no citar nombres, para no hacer las campañas publicitarias, ¿verdad? Yo, el pollo más sabroso de Guatemala, ¿verdad? Me sumo al salario 15.25. Yo, el centro comercial tal, me sumo al 15.25. ¿Qué es lo que estamos viendo con esto, Franklin? Cinismo empresarial. Primero, porque ellos son los primeros que se oponen que el Estado intervenga en las actividades económicas del sector privado. Y en segundo lugar, porque quienes se están sumando a la campaña de que van a pagar la quincena es la gran empresa. Pues nuevamente, ¿verdad? ¿Quién sale golpeado con una decisión tan irresponsable como esta? El pequeño, el micro y hasta el mediano empresario. El emprendedor. Sí, veámoslo con un ejemplo. El gobierno se jacta de lo que hace ahí en el centro de San Salvador. Bueno, ni siquiera el centro, la principal cuadra del centro de San Salvador. ¿Qué es lo que hemos visto a lo largo de todo el 2025? El cierre de pequeñas empresas que llevaban décadas funcionando en esa cuadra. Sí. Y ahora han tenido que cerrar sus negocios por presiones, por amenazas, porque llega la municipalidad diciéndote que debes 10 años de impuestos, que debes 10 años de tasa y que la nueva tasa ahora es 10 veces más de lo que pagás y te ofrecen el régimen de excepción que te van a meter preso si no cerrás o no vendés. Pero sorpresivamente solo se cerró ese pequeño negocio que había funcionado por décadas y aparece un gran negocio ahí, con el agravante de que la dinámica económica es distinta para este gran empresario, porque la Asamblea Legislativa ha aprobado decretos para exonerarte del pago de impuestos. Entonces, mira, si a mí me exoneran del pago del 35% de impuestos, ¿y cómo no me voy a sumar a la campaña del gobierno? ¿No? Aunque eso vaya en contra de mi lógica empresarial, que yo no puedo permitir que el Estado intervenga en los asuntos económicos del sector privado. ¿Dónde está la ANEP? ¿Dónde está FUSADES? ¿Dónde está la Cámara de Comercio? ¿Dónde está Coexport? ¿Dónde está la ASI? Diciendo, mire, esto es injerencia estatal. El gobierno no me puede venir a decir que por decreto legislativo la pupusa que yo doy a 60 centavos, hoy la voy a dar a 5 centavos. O sea, Juan José, o sea que digamos, el grupo económico poderoso del país está alineado con Bukele. Sí, llevan 7 años siendo socios. Llevan 7 años siendo socios y en algunos casos, aunque el gobierno no lo reconoce, cogobernando este país, Frank. Ok. Voy a leerte los últimos comentarios. Dice, los de Nuevas Ideas, como ya adelantaron su campaña electoral, ya sintieron el rechazo del pueblo. Es por eso que están dudando ganar por la vía electoral democráticamente. Aquí habla ya de fraude. Saludos, Fran, dice Itan, gusto saludarte. Saludos, Joselito.
Dice, no se metan con Dios, no se metan con Dios. Los de moteles gratis está interesante, dice, mira. Sí, está bueno ese. Esto de 25 quincenas, dice, es estratagema política de este gobierno incapaz, corrupto hasta los tuétanos. Sigue saqueando los fondos de pensiones. Lo que queda claro aquí es que la plata la va a pagar usted. Usted le está pagando esta propaganda al gobierno. Eso es lo que ha dicho Juan José. En las declaraciones del Bachi, lo que ha prometido es falso, que ya que su ministro de Trabajo declaró que esto depende del tiempo de laborar del trabajador, o sea que no todos recibirán esa quincena. En el 2026 va a haber 12 ocurrencias mes a mes. Eso es lo que está planteado. Más de 4 millones de vistas tiene el video viral, dice el comandante. Va, para que veas, más de 4 millones. Y el de la señora es otro, porque ahí hay uno de los perritos que lo he visto yo, pero por todos lados. Y el de la señora ha crecido. Dice, no, yo prefiero que me dé el gobierno una caja de cheves, dice. Vaya, ¿qué es lo que quiere el pueblo? Dice, este es el año de las piñatas, Juan José. Bien dicho, fíjense. ¿Cuánto invitás a Ronald? Vamos a ver un día de estos. Ahora Simán ya comenzó a apoyar a Bukele, dice. Claro, lo que pasa es que también hay que contar en esto, Juan José, que esa platita que va a salir va a terminar en estos mismos empresarios, Super Selectos, Metrocentro, o sea, Mr. Dot, esas son las empresas que van a recibir el biullo. Ese bono es solo una medida populista para engañar al pueblo, que también puede ser usada como la vez pasada, como un solo personaje del gobierno cobra 2,000 veces los $30. Sopa Maruchan o 25 pesos es lo mismo, dice. Ay, Dios. Cuando invitan a Gerson Martínez. Gracias, Fran, tu invitado, por hacer posible este programa. Gracias, aquí estamos. Una quincena en este ambiente inflacionario es como una gota en el océano. No nos engañemos, gente. Si de verdad le quieren ayudar a la gente, estos que le den una quincena extra todos los meses. Aquí hay propuestas bien concretas que han dicho bajen el IVA a los productos más claves de la canasta básica. Entrémosle a la reforma tributaria progresiva. Esas son medidas reales. Pero a eso no, yo no creo que a eso ni van a estar de acuerdo los oligarcas, ni los grupos económicos, ni tampoco a Bukele se le ocurre, porque eso solo lo puso en el plan Cucatlán, que ya lo desecharon, ya lo tiraron a la basura, ¿verdad? Dice, saludos desde la Franja de Gaza. 45 es mi like, dice, saludos, Frank. Saludos a Rafa. Vamos a ver, vamos a bajar otro poquito, que ha caído otro montón de comentarios. Dice, el robo de Cosavi es un asalto a mano armada y algunos dicen no hay que ser mal hablado, no decir malas palabras. Es lo de carabina 30-30, hay que agarrar para hacerse respetar. La clase media bien salada, tal vez, dice. Huela como en Antigua que Candyman, dice. Vamos. Bueno, me voy a quedar por ahí. Voy a leer lo último que está por acá. Dice... Vaya, con esta voy a cerrar. La ayuda que le están dando ahora se la van a cobrar en creces mañana. Saludos, Frank, y a tu invitado, el licenciado Juan José Ortiz. Huela, tengo que apurarme, ir a Cibar en febrero entonces, dice. Está bueno. Es que te has dejado picada a la gente con esto de los moteles gratis. El mayor Gaguizón, anticomunista, jurado declarado autor intelectual de la muerte de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, hoy santo y mártir. Juan José, voy a cerrar con esto. Mira, hablando de las empresas que 2 días las sancionan. Yo escuché, Juan José, ¿no te acuerdas? Dijo Mario Durán, vamos a cumplir la ley, tenemos que hacer que la gente cumpla la ley y no sé qué, cuando se trata de vendedores. Pero a estas empresas les ponen sanciones de 2 días. ¿Cómo te parece esto, tomando en cuenta, Juan José, este tipo de cosas que
es el expediente con el que se mueve esta empresa Salazar Romero. Tú conoces bien, bueno, de hecho tú me has enviado esta publicación. Sociedad vinculada a Salazar Romero insiste en destruir sitio arqueológico. Así como este, hay otros expedientes más de esta empresa que ahora, yo te lo quiero decir así, mira, de manera, como tú dices, diplomática. Me ha sorprendido que han metido en una empresa privada, en un proyecto de una empresa privada, a todo un pelotón de empleados públicos. ¿No te sorprende eso? De la Defensoría, de Obras Públicas, de Vivienda, de ingenieros. Bueno, los trabajadores del MOB andaban trapeando las casas. Pues, ¿cómo se te ocurre que una empresa comete el error y es la que traduce el problema, pero los que llegan a limpiar las casas son los empleados de gobierno? ¿A qué te suena eso? Y vemos una empresa con todo este pedigrí que solo le dura 2 días una sanción. Te dejo ahí todos los comentarios, vamos. Bueno, mira, Franklin, es que es sencillo, hombre. Es que el gobierno no se aburre de cometer errores a la hora de hacer declaraciones públicas. ¿Cuál es el sector del que más se vanagloria el gobierno del tan famoso crecimiento del tercer trimestre? La industria de la construcción. Imagínate la estupidez que dijo la ministra, y no solo por el hecho de que no le compete a ella suspender los permisos, sino que les cayó el 20 de la estupidez. Es que en qué cabeza cabe decir públicamente, hemos suspendido los permisos de construcción, si eso lo que va a provocar es que ese proyecto Masella todavía no está vendido al 100%. Sí. Y entonces si yo me entero que a la empresa le han cancelado los permisos para terminar de construir Ciudad Masella, yo tendría que estar totalmente loco para ir a comprar una casa ahí. Entonces, algún cuerdo le debe haber dicho al presidente, mire, esa estupidez que fue a decir la ministra, lo que va a provocar es que el sector de la construcción se desplome. Y ese es el sector que nos tiene en este momento dándole paz a la gente, que la economía ha crecido 5.1. Sí. Y entonces, en un intento desesperado de corregir la pendejada, Franklin, hoy sí me salió el indio, de corregir la pendejada, meten a todo ese vergo de empleados públicos ahí, ¿verdad? Cuando el culpable ha sido el gobierno, quien autorizó a esta empresa a construir. Hoy precisamente sale la ministra dándole paz a la gente que Ciudad Masella está construida justo en el límite de una reserva protegida. Y 20 metros, 25 metros. 25 metros y Salazar Romero cumplió. No, son chabacanes, men, son chabacanes. Te digo, Franklin, es que es estupidez tras estupidez. Sí. Y el problema es que cuando vos ya sos estúpido, pues no hay ningún problema. El problema es que por tus estupideces me estoy desplomando yo en mi popularidad cuando quiero reelegirme el próximo año. Está Entonces, claro. ¿En qué cabeza cabe anunciar que suspender los permisos de construcción si el sentido común, bueno, suspendieron esta empresa y yo, devuélvame el dinero, aquí está la casa, devuélvame lo que he invertido. Yo ya iba a comprar una casa y hoy no la voy a ir a comprar. Y entonces toda la industria de la construcción se va a desplomar. Pero tenés que tomar en cuenta una cosa, Juanse, en esto. Esto que está sucediendo con esta empresa, y mira, 40,000, 50,000, bueno, hay datos que registran viviendas de hasta $200,000 en ese proyecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha aparecido revelador? Intereses del 17, 18 y hasta el 23%. Hay gente que paga $1,000, $1,600, $1,700 y todo se va a intereses. Entonces, hay una cosa ahí y esa frase que dice cumplan la ley, ¿por qué no se aplica aquí? ¿Por qué no se aplica a una empresa con un récord y un expediente tan amplio de arbitrariedades? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos garantiza, Juan José? Que no solo es esta empresa, porque en el 2019 el señor Bukele le ordenó al ministro de Medio Ambiente que liberara y firmara todos los permisos,
porque había miles de millones ahí estancados. ¿Quién te dice que la gente o todos los proyectos de construcción no van con las mismas condiciones de, ¿cómo se llama?, de incompetencia? ¿Sí? Pagar 40,000, 50,000, 60,000 pesos por una casa, Juan José, que se está hundiendo y todavía, y está nueva, ¿no te parece que es una cosa que no debería ser normal? Y es que mira la estupidez de la ministra hoy, justificando la urbanización en una zona protegida, que es la zona del Playón. A la ministra se le olvida que el volcán de San Salvador es un volcán activo. Y ya me van a salir la foca si es que nos están, si se meten al programa como lo hizo Walter Araujo la vez pasada. Hombre, Juan José, usted está loco, ese volcán tiene más de 100 años que no hace erupción. Lo mismo decían los migueleños, no, el Chaparrastique hace 50 años hizo erupción y de repente empezó a tirar humo. El volcán de Santana igual. Entonces, ¿qué sucede, verdad? El volcán de San Salvador es un volcán activo. ¿Qué pasaría si este fin de semana ese volcán hace erupción? ¿Para dónde va a tirar la lava el volcán de San Salvador? Para esa zona. Pero mira la estupidez de la ministra. No, la lava no va a llegar porque la empresa respetó que 25 metros de la zona protegida. Entonces a la urbanización Masaya no le va a llegar la lava. Que yucado. La oferta de idioteces que están diciendo estos ministros en un intento desesperado de justificar el error del gobierno al permitir los permisos en una zona protegida, la voracidad a la hora de reducir costos de la empresa, porque aquí la empresa tampoco se salva, pues, y lo más importante, Franklin, la voracidad del mercado, hombre, la voracidad del modelo económico. ¿Cómo es posible que, imagínate que si esas casas valían $200,000, ¿cuánto crees que van a valer ahora con lo que ha pasado? La gente las está entregando, Juan José. ¿Sí? La gente se está yendo. Y han empezado a ver testimonios. Hoy vimos varios que dicen, la empresa lo que está haciendo es un maquillaje para decir que está arreglando, pero los errores de construcción no los están arreglando. Aparece un muro que le han puesto un par de piedritas para detenerlo. Bueno, pero mira el cinismo. Se le está viendo a la señora, o sea, eso es un desastre, es un desastre. Pero mira el cinismo, Franklin. El gobierno se auxilia de que los salvadoreños somos cortos de memoria. Si es que esto que pasó en Masaya es la continuidad de un problema más estructural. A la gente ya se le olvidó que a finales de octubre del año pasado, a inicios de noviembre, Santana colapsó, Gotera colapsó, Chalatenango colapsó, Ciudad Merliot colapsó. Y mira el cinismo de la ministra. Hemos suspendido permisos de construcción por proteger el medio ambiente. ¿Y por qué no van a suspender la construcción del estadio y el Centro Internacional de Ferias y Convenciones allí en la finca El Espino? Vamos a tener que esperar que Multiplaza y ¿cómo se llama el que está a la par? La Gran Vía se llenen de lodo para entender que fue un gravísimo error permitir la construcción de un estadio y un centro internacional de ferias y convenciones ahí en El Espino. Ahora, mira, Franklin, es interesante porque en lo que tú estabas leyendo los comentarios de la gente, paralelamente abrí yo otra ventana aquí y agarré así al azar, ¿verdad? De las redes sociales, una de las tantas encuestas que miden la opinión de esta señora que le dijo a la ministra que no cree en Nayib Bukele. No te voy a decir el nombre, pues, porque no capaz le ponen ese corte. Sí, no. Pero fíjate que se publica la declaración de la señora allí en Masaya, ¿verdad? De desconfianza, la palabra del presidente. Me gusta 1088, emoji de risas 315, corazones 167, total 1587 opiniones y no hay ningún emoji molesto. Eso quiere decir que las declaraciones de esta señora le han gustado a 1088 personas. A 315 les da risa, 167 corazones y nadie está molesto. ¿Y sabes qué es lo peor, Juan José? Para cerrar,
¿Sabes qué es lo más triste y lo peor de todo, Juanse? Es que esa tormenta que cayó era un chubascón que pasó por ahí nada más. Espérate que venga el invierno, papá. Aquí vas a ver casas flotando. ¿Ah? Entonces, no, yo francamente, cuando las cosas empiezan mal, así es el dicho, ¿verdad? Lo que mal empieza, mal acaba. Y yo estoy totalmente, te he entendido claramente, y yo también estoy consciente, digamos, yo concibo esa tesis que tú has planteado. Este gobierno quiere hacerle creer al país que ha logrado un segundo milagro, y el milagro económico ya está en marcha, a como dé lugar, porque ellos están conscientes, Juan José, que reciclar una vez más todo el tema de las pandillas ya no infla su propaganda. O sea, todavía les sirve, pero son mogotes, pero ya no infla la propaganda. Necesitan algo más y lo quieren inflar con base a liberar controles, monitoreos, cumplimiento de leyes y el debido proceso en este sector construcción. Lo quieren lograr a partir de maquillar números de turismo. Lo quieren lograr a partir de decir que las remesas es el nuevo gran top secreto con el que Bukele hace que la economía se mueva. Pero en la concreta es que seguimos subsidiando con dinero público una propaganda que ya está cayendo en saco roto. Ya esa propaganda no crece. Está tan contaminado el suelo que cuando tiran esa propaganda ahí mismo se ahoga, se asfixia y desaparece. Y la gente empieza a devolverle el vuelto y ya con buen remate. Entonces yo creo que eso va a pasar. Te faltó decir eso, porque vos pusiste mes a mes cuáles iban a ser los regalos. Pero yo creo que ya por octubre, cuando empiece las tormentas, va a regalar balsas para que la gente hoy llegue a visitar a sus vecinos, porque en realidad las inundaciones que vamos a tener hoy, con tanta depredación, deterioro ambiental, construcciones sin permisos adecuados, donde el ministro de Medio Ambiente mejor se desapareció, está difícil. Juan José, te agradezco la plática, excelente plática hemos tenido. Creo que a la gente le quedó muy claro todo este tema. A mí nada más me quedaste debiendo dos cosas que no me quisiste opinar: el avión presidencial y la visita de Bukele. Fíjate cómo te lo voy a preguntar, Juan José. Todavía tenemos un par de minutos si querés. La visita de Bukele a Costa Rica para ir a interferir un proceso electoral el día en que se está conmemorando los acuerdos de paz. ¿Qué tal eso? Así de rebate. A ver. Bueno, mira, Franklin, yo quise cerrar con tres cosas que son complejas, pues, pero voy a tratar de comprimirlas. Bueno, mira, en el caso de esta visita de Nayib a Costa Rica, ¿verdad? Es otro gravísimo error político, hombre. Y ahora no le puede echar la culpa a ninguno de los pasmados funcionarios que tiene. Esa es culpa única y exclusivamente de él. Yo quizás aquí muy breve, ¿verdad? Porque me interesa más hablar de las otras dos cosas que te quiero decir. Mira, es increíble la Suiza de Centroamérica, la democracia más admirada de Centroamérica, donde no hay ejército, sirviendo de plataforma para un total fracaso, porque todo el escenario se montó para que Nayib Bukele fuera a repetir esa paja de la seguridad, que somos el país más peligroso del mundo y ahora somos el más seguro del hemisferio, pero ni siquiera ese evento ha logrado superar las declaraciones que esta señora le dijo a la ministra de Vivienda. Y eso es lo que te está poniendo al descubierto, es lo que tú has dicho, que ya no pega el discurso de la seguridad, ya no pega, y entonces hay que inventarse. Al fin se acordaron del tema económico, pero de la forma más demagógica. Entonces yo te diría, mira, otro error político. El modelo Bukele, si es que existe, yo creo que no existe, pues,
La candidata Ríos Montt en Guatemala empezó a decir lo mismo que Nayib Bukele prometía aquí y no ganó las elecciones. Salvador Narrala era el Bukele de Honduras y no ganó las elecciones. En Nicaragua no hay condiciones para el modelo Bukele porque ahí opera el modelo Ortega Murillo, ¿va? Y más Murillo que Ortega, ¿va? Y entonces si los candidatos que aspiran a gobernar Costa Rica cometen la estupidez de copiar lo que aquí llaman el modelo Bukele, los seguidores de Nayib, ya sabemos lo que les espera electoralmente, van a ser derrotados. Ahora, mira, Franklin, yo quiero cerrar porque prácticamente hay dos elementos que llaman poderosamente la atención. Mira, toda la semana vemos solicitudes de préstamo. Eso quiere decir que no hay dinero, pero de repente hay 70.2 millones para una medida demagógica como esta. ¿Cómo es que hay dinero para hacer este tipo de anuncios y medidas, pero no hay para pagar pensiones, no hay para pagarle a los de COSAVI? Es más, como hoy he estado yo un poco bromista, los de COSAVI también nos sumamos al salario 1525. Vamos a ir a la superintendencia a decirle a la señora que nos pague la mitad de lo que nos debe. Pues sí, como es la mitad, no le vamos a ir a pedir que nos pague todo, que nos pague la mitad, como dice la medida 1525. Entonces, ¿cómo es que no hay dinero para medicinas? No hay dinero para reparar 5,000 escuelas, por muy discurso publicitario que se ha hecho, pero sí hay para este tipo de medidas demagógicas. Y finalmente, Franklin, porque no me voy a ir del programa sin recordarte las 3 preguntas que te planteé en el programa anterior. Bien. A lo largo de todo el 2026, que va a ser un año preelectoral, no nos extrañemos que este tipo de medidas populistas van a ser anunciadas. Y entonces cada vez que se haga un anuncio, yo vuelvo a repetirle a los salvadoreños, hágase estas 3 preguntas. ¿Voy a salir de la pobreza porque gano salario mínimo y el gobierno me va a dar $204? ¿Voy a salir de mi condición de pobreza porque el gobierno me da $204? 2, ¿voy a llevar más sustento a mi núcleo familiar porque el gobierno me va a dar $204? Yo creo que no. La gente va a usar el dinero para pagar deudas y, como dicen en el calor popular, chillos. Porque te acabaste el aguinaldo, viene el recibo del agua, viene el recibo de la luz. Hoy no hay medida demagógica para perdonarte el pago de la luz y de la energía como fue en enero del año pasado. A lo mejor en enero del próximo año, a 10 días de las elecciones, lo vuelven a implementar. O sea, tú vas a usar ese dinero para pagar deudas, no para llevar más sustento a tu familia. Y tercero, si yo no tengo trabajo, no me beneficia la medida. Y si tengo trabajo, la pregunta es, con estos $204, ¿voy a obtener un mejor trabajo, con mejor salario, con mejores prestaciones, respetando convenios internacionales de la OIT, etcétera, etcétera? Entonces, vuelvo a repetir, Franklin, porque en el programa anterior te lo planteé. Cada vez que en este 2026, que es un año preelectoral, el gobierno haga anuncios demagógicos de esta naturaleza, pregúntese esas 3 interrogantes. ¿Voy a salir de la pobreza porque el gobierno ha hecho este anuncio? ¿Voy a llevar como jefe de hogar más sustento a mi núcleo familiar? ¿Voy a mejorar mi condición laboral? Es decir, no trabajo y voy a conseguir empleo, o si tengo empleo voy a conseguir uno mejor con mejores prestaciones porque el gobierno ha hecho este anuncio. Y hay un principio económico fundamental, Franklin, y lo dejé de último porque es tecnicismo económico. Por doctrina de economía política, ningún ser humano sale de su condición de pobreza porque el gobierno regala dinero. Lo único que hace es prolongar su condición de marginalidad y pobreza. Y 2, y esto ya es un escenario especulativo mío, Franklin. Fíjate que el cuarto trimestre siempre ha sido el trimestre más dinámico de la economía. Por varias razones, vienen los compatriotas,
la gente se gasta el aguinaldo, el salario, etcétera, etcétera. Pero paradójicamente, ojalá que no, pues porque yo te soy honesto, yo quisiera que a la economía y al gobierno le vayan bien, porque nos va bien a todos. Sí. Paradójicamente, probablemente este cuarto trimestre, que todavía no sabemos cómo va a cerrar, porque lo van a presentar hasta marzo de este año, cierre a la baja. Es decir, la economía creció 5.1 según el gobierno. La cifra es cuestionable, pero va a 5.1. En ese trimestre, el IVAE, el índice de volumen de la actividad económica, llegó a 7.9. Ahora, con los datos que estamos tratando de recopilar, parece ser que el cuarto trimestre, el IVAE va a llegar a 1.9, Frank. ¿Qué quiero decir con esto, verdad? Que probablemente el cuarto trimestre vaya a la baja, y como el primer trimestre de todos los años siempre es el trimestre menos dinámico, parece ser que con esta medida pretenden levantarlo. ¿Por qué? Porque si el cuarto trimestre cierra a la baja y el primer trimestre la economía no despega, la doctrina económica dice que 2 trimestres consecutivos en el que la economía no crece es recesión económica. Y esa palabra no le conviene al gobierno en un año preelectoral. Así es de que paradójicamente no hay dinero para nada, para pagar pensiones, se está reduciendo puestos de trabajo en el sector público por la grave crisis fiscal del país. No hay para pagarle a los afectados de COSABI, no hay para pagarle a los proveedores de bienes y servicios del gobierno, pero sí hay 70.2 millones para nuevamente enamorar y enganchar a la gente, que el milagro económico y la reactivación y el despegue de la economía hoy son una realidad. Y el mejor ejemplo es que hoy vamos a regalar 15 días de salario y el otro mes viene Shakira. Aquí le hemos dejado un menú que la vamos a hacer llegar al equipo de propaganda de Bukele, porque le hemos dejado, ya que dice que en diciembre van a haber chompipes gratis, tamales gratis. Aquí la Mara agarró la onda. Así que vamos a Franklin, démosle ideas al gobierno. Se nos olvidó mencionar. En febrero que sean las elecciones, que las urnas las pongan ahí en Ciudad Marsella. Y hay que pedirle a Dios que llueva para que se vayan las urnas. Y milagrosamente parece que este gobierno y los diputados que tienen miedo de que la oposición gane 16, milagrosamente van a salir electos 60 diputados de Nuevas Ideas. Mira, yo solo te voy a decir esto, ya no tenemos tiempo, pero te lo quiero comentar. Yo cuando vi a la señora Sol ahí en el charcal y limpiando todo eso, ¿sabes de qué me acordé, Juan José? Cuando los alcaldes decían que esta gente de COSABI eran aliados estratégicos de ellos y después le echaron tierra. Sí. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que Bukele andaba repartiendo las casas de Salazar Romero, ¿no te acordás? Sí. Llegó a montar un evento y dijo, bueno, ¿eso qué es? Es aliado estratégico. Y entonces yo cuando vi que llegó la señora Sol a decir, aquí le vamos a parar todo y ahora por eso entendía tranquilamente que un día después llegó y dijo, no, me equivoqué. Él arregló todos los permisos, porque ese sí es aliado estratégico. Aliado estratégico Salazar Romero de las decisiones del Bukelato. Así lo interpreto, porque llegó a regalar casas de los Salazar Romero. Fíjate todas las cosas que venimos a ver. Una pequeña lluvia le destapa todo esto a un aparato que está frágil. Una pequeña lluvia destapó todo esto. Imagínate todo lo que ha provocado una lluviecita. Buenas noches, Juan José. Gracias. Solo te va a quedar de deber, Franklin, averiguar el nombre de esta señora, porque si ella decide lanzarse a la presidencia, ella tiene mi voto. Está bien, me llega. Buen cierre has hecho, mira. Muchas gracias, Juan José. Gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos mañana. Mañana vamos a platicar con Fran Omar en las virales al mediodía, un poco para saber. Están convocando a marcha el 25 de enero
y en la noche espero que tengamos condiciones. No, todavía no estoy seguro porque tengo que hacer un viaje, pero si no lo voy a dejar pregrabado. Vamos a platicar con Carlos Araujo para hablar un poco de esta perspectiva. A ver qué opina Carlos Araujo de toda esta propaganda mezclada con lluvias y negocios de la construcción. Buenas noches, Juan José. Gracias. Feliz viernes. Buenas noches para todos, Franklin. Nos vemos mañana. Gracias por todo, gente.